Muy bien, vamos a un tema que sí también es muy importante, porque si hay algo que vemos y hemos escuchado, creo que desde siempre, que lamentablemente en el Perú se ha carecido de verdaderos líderes, por lo menos en la política, y se ha tenido exceso de caudillos, ¿no? De gente que se ha sentido iluminada para llegar a un determinado lugar de preponderancia, y finalmente no con las características que tiene pues un verdadero líder. La pregunta que nos vamos a hacer ahora, ya no vamos a ir a la clase política, sino vamos a ir al comienzo de la vida misma, es decir, cuando nace un niño y va creciendo. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿hay algunos niños que nacen líderes, que tienen esta predisposición al liderazgo, o en realidad es un aprendizaje y se hace un líder? Yo no soy psicóloga, pero a mí el sentido común me dice que son las dos cosas. En algunos casos hay una predisposición genética, digamos, con un ADN que viene por herencia, y el tema de las motivaciones, las estimulaciones que pueda tener un niño o una niña pueden lograr que desarrollen estas características. Para eso hemos invitado al doctor Walter Dávila, que es psicoterapeuta, para hablar del tema, ¿no? Gracias, Mónica, por la invitación. Sí, realmente la capacidad de liderazgo tiene que ver mucho con la predisposición, pero no es determinante. Porque si bien es cierto que nosotros, los seres humanos, nacemos con todas las premisas biológicas, con potencialidades y capacidades, pero si eso no le creamos las condiciones sociales, eso va a quedar como proyecto. Evidentemente que estamos viendo ahora personas líderes que sí tienen esa capacidad de influir, capacidad de motivar, capacidad de persuadir, de convencer, pero se ha perdido lo que se llama la parte ética. Entonces, un liderazgo con eticidad yo creo que es importante en los seres humanos. Pero eso es parte inherente al liderazgo mismo, ¿no? ¿O puede haber un liderazgo maligno? No, eso es... O sea, hay liderazgos malignos en el mundo también como historia, ¿no? Claro, pero fruto de una historia de ellos también, porque nosotros somos seres humanos y todo lo que se aprende en la sociedad se va a grabar en el subconsciente y después se va a actuar en forma de comportamiento, en forma de conducta. Entonces los líderes malos no es que hayan nacido malos, lo que pasa en el mismo camino social... En el camino de aprendizaje. Claro, han desarrollado ese tipo de personalidad. ¿Qué podemos o qué debemos detectar en nuestros niños de pequeños para saber por dónde estimularlos y motivarlos? Porque un líder es importante para lo que emprenda, para cualquier circunstancia. O sea, siempre habrá alguien con ciertas características en competencia con otras, ¿no? Y unos brillarán en ese liderazgo más que otros. Pero lo cierto es que hay también unas motivaciones y unas estimulaciones que uno puede tener en cuenta, ¿no? Claro, dependiendo del tipo de personalidad. Por ejemplo, hay personalidades que son sanguíneas, melancólicas, flemáticas, personalidades coléricas, ¿no? Uno cuando le hace un test psicológico a las personas... ¿Todavía existe esa clasificación? Sí, por supuesto, y lo utilizamos constantemente. Esa es la clasificación de Hipócrates. Hipócrates, sí, claro. Yo lo estudié cuando era chica, pero sí, la verdad que pensé que ya había otras clasificaciones. Como el mismo personaje que decía, solo sé que nada sé. Descartes. No, ese era... ¿Ese quién es? Sócrates. Conócete a ti mismo si quieres conocer a los demás, que tiene vigencia ahora para conocer la autoestima, imagínate. Pero bueno, entonces, ¿qué debemos ver en los chicos? Sí, yo creo que la autoestima es algo bien importante para vincularlo al liderazgo, ¿no? Pero siempre tenemos que ver el componente de la familia. Tú sabes que los padres tienen que dar el ejemplo, y eso siempre lo decimos los psicólogos. Si vemos un padre asertivo, un padre con capacidad de gerencia, un padre que sabe organizar a la familia, que trabaja en equipo, los niños van a observar eso. O sea, las condiciones están creadas para que ese niño también vaya desarrollando esa capacidad, porque está observando. En una casa donde la mamá es profesional, el papá es profesional, los hijos son profesionales, el niño también es profesional. ¿Por qué? Porque hay un aprendizaje por observación. Tiene que ver mucho en este caso el ejemplo para que el niño se vaya formando. Y también el padre para que incentive al hijo para que ese niño trabaje en equipo. Porque muchas veces los niños son muy individualistas, muy narcisistas, son muy egocéntricos. Entonces permitir que el hijo trabaje en equipo y que tenga la capacidad de aceptar sus errores, sus equivocaciones, y también la capacidad de que si algo no le sale no se puede sentir mal. Nosotros utilizamos la palabra experiencia y aprendizaje, porque el niño no puede ver una situación, ni el adulto no puede ver una situación como que es fracasado, porque eso te lleva más al fracaso. Lo que has aprendido tú en tu vida es una experiencia,
y es un aprendizaje, y de eso, ¿qué podemos hacer? Cuando los niños comienzan a tener esa mentalidad, van cambiando también su forma de ser, va cambiando también su comportamiento y se van convirtiendo poco a poco en líderes. Eso es verdad. Bueno, vamos a abrir teléfonos para ver qué es lo que piensa la gente. Ahora, a veces hay mucha confusión, por ejemplo. En una casa, los papás tendrían que tener ciertas características para liderar esa familia. Excelente, por ¿no? supuesto. Eso es bien importante. Pero a veces se confunde mucho con la pasividad de ambos, o de uno de los dos, o que el niño o la niña lo que tiene es temor de sus padres, y eso no tiene nada que ver con el liderazgo. No tiene nada que ver porque... O sea, al contrario. Por supuesto, los padres deben ser democráticos, con la capacidad de que los niños también tomen decisiones, que sean libres de acuerdo a sus condiciones físicas y biológicas, que los niños también hagan cosas, que también aprendan a carecer, que también tengan la capacidad de tolerancia, porque parte del liderazgo también es soportar los fracasos y los errores. Cuando el niño no tiene esa capacidad, se frustra rápidamente, automáticamente, no comienza a desarrollarse de manera negativa y no como líder que nosotros deseamos. Vamos con sus llamadas. Giovanna, te escuchamos. Moniquita, te felicito por la programación que haces, ¿ah? Gracias. Y por la paciencia que tienes de aguantarnos. No, al contrario, yo a veces me nutro mucho de ustedes. Muchísimas gracias. Yo creo que el líder se hace según la familia que tiene y según los amigos que tiene. Y si es estudioso, cualquiera puede ser líder, usando bien la inteligencia. Y ya que te he ubicado, porque es bien difícil, invita a un otorrinolaringólogo, porque todos vamos a estar sordos, mamita, con tanto carro, tanta y ahí voy a tener que hablar en señas, ¿ok? Porque yo también voy a llegar a eso. Ya, ok, en algún momento vamos a tenerlo en cuenta. Muchas gracias por llamarnos, señora, muy amable. Con Oscar, escuchamos a Oscar. ¿Aló? ¿Sí? ¿Qué tal? Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Qué dices? Una consulta, exactamente, recién justo acabo hace unos 10 segundos de engancharme al tema y creo que hablan del liderazgo y exactamente cuál es el tema. El tema es que si los líderes desde niños son o se hacen o se convierten en líderes. Ese es el tema. Entonces, justo una pregunta, ¿no? A ver. A veces uno, digamos, tiene ciertas, de niño, como dicen, creo que, no sé si tengo razón, hay cosas marcadas, ¿no? Que uno lleva de acuerdo a lo que ve, cómo se relaciona con padre, madre, etcétera. Entonces, digamos que de adolescentes, de jóvenes, ¿qué se puede, digamos, qué aspectos o qué puntos debemos tener en cuenta para mejorar esos aspectos que a veces, como se dice, no toda familia es perfecta, ¿no? No, ninguna Claro, familia es perfecta y además claro. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, eso es una realidad. Hay que aspirar a ser mejores, básicamente, ¿no? Eso Ya es lo como que yo adolescentes, creo. como jóvenes, para poder, digamos, mejorar nuestro liderazgo, ¿no? Así de Eso. manera puntual, ¿no? Ok, a ver, tips para Sí. mejorar liderazgo. Bueno, tenemos que trabajar en este caso lo que es la autoestima, la seguridad y la confianza en sí mismo, porque ese factor importante. No olvidemos que la autoestima es el motor de la conducta. Una persona con autoestima es segura, sabe tomar decisiones. También lo que se llama las habilidades sociales, saber decir no, porque a veces los niños o los jóvenes no saben decir no, por temor o por vergüenza, porque se han formado así en su historia. Entonces, cuando uno tiene la capacidad de ser asertivo, de expresar las emociones de manera regulada, yo pienso que va camino al liderazgo. Entonces, eso es importante para que el sujeto o para que el niño pueda desarrollarse correctamente. Son cosas bien claras desde pequeños. O sea, si a un niño chico le das la posibilidad de escoger qué zapatos se va a poner, le das la posibilidad, digamos, de jugar con otros niños, le das la posibilidad de, cuando hay un conflicto, ver de qué manera lo resuelve y no lo resuelves por él el conflicto, ¿no? Si hay algún tipo de reacción de ira y él no lo puede manejar, habrá que ver de qué manera se le orienta. O sea, ahí se le está formando Qué bonito, en el liderazgo, claro. ¿no? Darle opciones. Claro, darle opciones, porque Ajá. si no, no aprenden, o sea, no aprendemos, y así aprendemos. Claro, o sea, está como la otra vez un padre le dice a su hijo: mira, hijito, yo tengo 50 soles nada más, y con estos 50 soles te puedo comprar esto que está acá, esto y esto que está acá. ¿Cuál te gusta, hijo? Entonces él dice: papá, quiero esto. Muy bien, cómpratelo.
O sea, porque si le damos realmente las decisiones al 100% del niño, puede pedirte algo que no está dentro de las posibilidades o hacer cosas que no debe ser. Entonces al niño, si bien es cierto que hay que darle la posibilidad de que elija, pero también siempre opciones Guiado. dentro del contexto, claro, para que se pueda guiar. Cosas de la correctamente. realidad, además, que no escape de la propia realidad Por del supuesto. niño y de la familia. Sheila, a ver, Sheila, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo estás? Mucho gusto, te he invitado. Gracias. Para empezar, me encanta que toquen esos temas. Considero, un chiquitito nomás, que hay que tener bien en claro la diferencia entre ser jefe y ser líder, ya que el jefe es la persona que mayormente te ordena, ¿no? Te da una orden, ¿no? En cambio, el líder es aquel que con el ejemplo te enseña lo que tú debes de hacer y de esa manera conduce a todo un grupo de gente, ¿no? Entonces es importante saber que también un líder, para mí, no se crea de la nada o no se hace. Sí, claro, hay formas de prepararse, de mejorar, y eso está perfecto, pero el líder nace y ya crece con eso, ya se desarrolla de manera en sus trabajos, etcétera, y ya tiene ese don, porque eso es un don, y eso, para mí en particular, con eso uno nace, ¿no? Y eso no se hace. Okay. Más que todo A quería ver. dar esa acotación. A ver, vamos a preguntarle, te ha escuchado perfectamente el doctor Sí, Dávila. pues el líder puede tener alguna predisposición, como ya hemos conversado hace poco, pero no es determinante. Se ha visto casos, por ejemplo, de niños sin tener esta predisposición han hecho la función del líder, también de acuerdo al contexto y al momento. Hay momentos que requiere una persona que haga liderazgo sin necesidad de que se haya preparado. ¿Por qué? Porque el mismo contexto te lo pide. Es como, por ejemplo, yo estoy en un avión, ¿no? Y tengo que viajar en el avión el piloto es el líder. Ya no depende de mí. Pero ante una emergencia, Claro, por te das cuenta, ejemplo, depende del contexto. va a haber gente que definitivamente va a tomar la acción, Claro. ¿no? Entonces, y el resto lo va a seguir o no lo va a seguir. ahora, pero imagínate que ese avión choca y se cae abajo. Entonces, abajo hay personas que conocen esa zona. Entonces, ellos nos van a guiar. Tenemos que asumir esa función de seguidores y el líder ya es otra persona. Ya, pero tiene que haber características de Claro, organización, digamos, de la exacto. persona que pueda tener este perfil Ajá. que encaje para que la gente Claro. confíe, porque el liderazgo tiene que ver en depositar tu confianza en el otro, Claro, ¿no? el liderazgo tiene que ver con la capacidad de influir sobre los demás independientemente del cargo que ocupa. Lo que influye es tu personalidad, tu imagen, Exacto. tus valores. Pero tienes que ser consecuente, porque evidentemente tú también, o sea, como líder tú no puedes ser inconsecuente entre lo que estás diciendo y lo que vas a Claro, hacer. eso sería incongruencia y tienes razón en la comunicación. Muy bien, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso aquí en Capital y estamos hablando de que si los niños se hacen líderes, nacen líderes, es una combinación de las dos cosas, ¿no? Hay que dar el ejemplo. O sea, como decíamos, hay que partir por el liderazgo de la propia familia, de la propia... los componentes de una familia, los adultos que están alrededor de un líder, de un niño, es muy importante, pero tienen que ser pues sumamente consecuentes entre lo que dicen y lo que hacen. Claro, eso ya... De lo contrario viene una decepción enorme, Claro, ¿no? eso en psicología se llama congruencia, ¿no? Ser Claro. congruente significa decir y hacer. Hay muchas personas, por ejemplo, que le dicen a su hijo, pórtate bien, o no veas televisión, o no veas novela, o no veas eso, y ellos están haciendo. Sí, o no claro, fumes, o no claro, tomes. eso no, o sea, el ejemplo es lo más importante en la posibilidad de motivar a alguien. También la comunicación, la buena comunicación. Sí, entre, pues, o sea, el tema del lenguaje no es solamente que los niños tienen que aprender a hablar a una edad determinada, como lo hacen todos los niños, sino aprender a comunicar Claro, sus cosas, ¿no? Lo que pasa es que comunicación no solamente es palabras, y según la PNL, la palabra solamente ocupa el 7% de la comunicación, que tiene que ser con lo que decimos. Hay 93 que tiene que ver con los gestos, los ademanes, el porte, la mirada, inclusive el tono de voz. Porque muchas veces se dice que no es la palabra lo que causa daño, sino cómo decimos. Entonces, comunicación no solamente es palabra, también es el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal que nos permite crecer y tener una congruencia en la comunicación. Vamos con Tomás desde Arequipa. Escuchamos, Tomás. Gracias. Sí. Quisiera en mi programa, ¿Está al aire usted, señor Tomás? como allá, sí que está hablando el señor. Buenos días, de Arequipa. Sí. Muchas gracias por participar
Mire, yo, por ejemplo, yo desde niño yo siempre he tenido predisposición a enseñar, a que me sigan mis amigos, ¿no? A mandar. O sea, yo los dirigía, ¿no? Los hacía marchar. Siempre he sido así en mi trabajo también, ¿no? Yo creo que no se nace líder, ¿eh? Se aprende, es por la disposición de cada uno, según nuestra inteligencia, nuestro deseo de trabajar, de hacer las cosas, de enseñar a los demás. Para mí, líder es el que conoce el camino, el que enseña el camino a los demás. En una batalla, el sargento es el que los guía a los soldados, porque el sargento tiene más experiencia que el oficial, por decir, que el capitán, ¿no? Yo creo que esa es experiencia y sabiduría de ser líder, y no se nace para ser líder, ¿eh? Okay. No. Muchas gracias. Ok, no, el señor dice que no se nace. También hay un ingrediente. Sí, y sobre todo que... Ahora, una cosita, liderar y mandar no es lo mismo, ¿ah? No No es lo mismo. O sea, hay una confusión enorme. Ahí los mandoncitos, esos... un momentito, o sea, el liderazgo implica muchísimo más que el hecho de decir haz esto o haz lo otro, ¿no? Yo cuando por ejemplo, yo cuando veo en ti que lo que haces es bien para mí, es bien para la empresa, es bien para los el grupo clientes, humano, claro. Entonces hay que hacerlo porque Mónica es una persona que ha demostrado eso. Entonces eso es liderazgo. No estoy viendo yo tu cargo, no estoy viendo tu poder, sino cómo eres tú. Es más, no necesitas ningún cargo. Claro, entonces eso es liderazgo, ¿no? Cómo tu personalidad está vendiendo, está influyendo independientemente del cargo que ocupas. Ahora, el líder tiene que aprender a trabajar en grupo, no puede trabajar solo, No, pues, porque es en equipo, o sea, es parte de eso, justamente es lo que engrana y ve las condiciones más adecuadas dentro de un equipo, porque cada uno cubre un espacio. Claro, ¿no? Inclusive delega funciones para objetivos comunes, ¿no? Para que el grupo pueda trabajar de acuerdo a los objetivos que se han trazado, no para él, sino para el grupo. Correcto. Germán, te escuchamos, Germán. Aló, Mónica, de todo, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hay tres cosas, los tres temas son si el líder nace, si el líder son las circunstancias o es una combinación de ambas. Yo quiero, por ejemplo, llevar un caso muy debatible quizás. Para nadie es secreto que Hitler ha sido un líder, bueno, las calificaciones son otras, pero no entro a las calificaciones sino a lo de Hitler propiamente dicho. Entonces Hitler si a Hitler lo traslapamos acá a una comunidad campesina, ¿podrá haber llegado a lo mismo? Entonces es una combinación de ambas cosas. Es lo normal que está en estos momentos considerarlo. Eso por un lado. Por otro lado, algo que has dicho tú, liderar no es lo mismo que mandar. No. Yo soy miembro en retiro de las Fuerzas Armadas y nosotros nos indican que mandar y comandar son dos cosas distintas. En combate, la palabra es seguirme, sígame o sígame lo bueno del chapulín. Pero el seguirme, el dar el ejemplo, estar adelante primero, y sobre todo en situaciones extremas donde está en juego la vida, es lo que hace la diferencia entre un mandoncito, como lo ha nombrado, como un líder en situaciones extremas de combate. Nosotros nos entrenan mucho y hay reglamentos que se llaman don de mando y liderazgo que nos dan, por decir, tips frente al mando, tips para conseguir una mejor aceptación del mando. El mando nunca se impone, el mando implica dar el ejemplo. Y aunque digamos el eslogan de los ejércitos sea las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones, ¿no? Mónica, disculpa ahí, esto ha cambiado frente al paradigma tuvimos y que fue aprovechado por Montesinos. Esto ha cambiado. Ha cambiado el reglamento del interior. Las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones, salvo aquellas que son contrarias al orden constitucional y orden legal establecido. En este caso, el subordinado no tiene por qué acatar una orden ilegal. Y si él acata, se hace responsable de la misma. Me alegro. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por su aporte. Vamos con otras llamadas y en realidad lo que estamos viendo es hay gente que tiene ciertas condiciones que en el aprendizaje también va capitalizando y desarrollando ese lugar, ¿no? Y está vinculado también a un tema genético también, ¿o no? El ADN
de los papás, por la forma de ser de los papás, aparte, o sea, en el ámbito genético. Claro, pueden nacer con cierta predisposición con respecto al temperamento. Claro, ¿por qué ¿No? pregunto? Porque a veces hay gente que no ha crecido con sus padres. Ajá. Y tiene rasgos no solo físicos, sí, pues, sino de comportamientos, sí, pues, que no necesariamente han sido por aprendizaje. Sí, pues hay temperamento, pero si el carácter está bien regulado, puede ser un gran líder, ¿no? Okay. Todo tiene que ver siempre con los dos, temperamento y carácter. El temperamento es biológico, es hereditario, en cambio el carácter es social. Muy bien, Albina, te escuchamos. Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Mónica, yo tengo un caso, supongamos, no sé si ustedes tienen conocimiento sobre esos exámenes que se dan ahora con los dueños del Banco Interbank, los hermanos Chang, para el colegio Innove School. No tengo la menor idea de qué es lo que me estás diciendo. Ya, ¿Está vinculado al tema del liderazgo? Sí. A ver. Lo que pasa es que, como yo tengo a mi hijo de 8 años, yo lo he hecho postular 2 veces a esos exámenes que dan para el colegio Innove School, ¿no? Okay. Entonces, las 2 veces que ha postulado mi hijo, las 2 veces no ha podido pasar. No, entonces yo tengo una amiga... ¿Le han dado alguna razón? Sí, dice que ellos buscan líderes. Okay. Entonces, en las 2 veces que ha postulado mi hijo, ya tiene 8 años, no ha pasado, ¿no? Entonces yo como madre, yo realmente a veces me frustro, pero en la primera vez que él no pasó, se sintió mal. La segunda vez que no ha pasado, como que ya le dio igual, ¿no? O sea, ay mamá, dijo ya esto y otro. Pero yo sí me siento mal, ¿no? Porque yo llegué a averiguar y dijeron que, bueno, ahí buscan líderes. Entonces yo veo que mi hijo tiene buenas notas, está en un colegio que no podemos pagar con su papá. Pero yo me siento mal al saber que mi hijo quizás no es un niño de que ha nacido líder, ¿no? O sea, ¿cómo debo hacer eso para enfrentar? Porque este año de nuevo lo voy a hacer postular y quiera Dios no que pase, sino que yo sí me siento mal y bueno, él... Okay, pero mira, más importante es cómo se siente él, o sea, más que importante que tú. Yo personalmente te digo, ¿no? Como mamá a veces, o papá, a veces nos desesperamos por determinadas cosas, pero en el mundo cada uno tiene que tratar de ubicar su espacio. Pero bueno, a ver, ¿cuál es la respuesta? Claro, gracias por llamarnos. Realmente, si lo ubicamos desde el punto de vista de lo que se llama liderazgo transformacional, el profesor tiene la capacidad de formar líderes a sus alumnos. Ya porque, de mi punto de vista, todos somos líderes. Y todos pueden ocupar cualquier función en cualquier momento. Lo que pasa es que acá están viendo una parte más fácil, ¿no? Que ya esté prácticamente la predisposición. Claro, pero sería que una forma de discriminar... Claro, porque de mi punto de vista todos podemos ser líderes. Pero en todo caso, ¿qué se le recomendaría a la señora? Que se le haga un perfil al niño de otra naturaleza y ver de qué manera se le puede motivar en las cosas que se requiere para la competencia, siempre y cuando el niño lo quiera, ¿no? Sí, en este caso la señora seguramente ha formado, no sé cuál será la historia del niño, cómo han sido sus padres con él, de repente le han bajado la autoestima, lo ven un niño inseguro. O sobreprotegido. Claro, entonces van a hacer una evaluación de acuerdo a cómo están viendo en el aquí y la ahora. Pero eso no significa que ese niño puede ganar autoestima, ese niño puede ganar confianza, puede ganar asertividad, puede conectarse con un grupo fácilmente. Eso no significa, tiene que aprender. Yo le aconsejaría que más adelante, y si es posible, lo más temprano posible, que pueda estudiar un curso de habilidades sociales, un curso de inteligencia emocional, un curso de liderazgo, que se dan en muchas escuelas. Entonces, para ir fortaleciendo esas carencias que todavía no los tienen bien, fruto de su historia de los padres. Una pausa, ya regresamos.